ingeniero contratista son los que se hacen de mayores ganancias, ¿no? Que yo mejor prefería trabajar en lo que me gustaba, que era la parte de la planificación, el presupuesto, el calendario, o sea, la parte que tenía que ver con los componentes del proyecto dentro del gabinete, ¿no? Todo lo que era el contrato, los pliegos de condiciones para preparar las licitaciones, eso era lo que a mí me gustaba. Y por eso yo hacía trabajos de gabinete. Entonces, luego fue, mucho tiempo después, que se comenzó a hablar de PMO. Y ya es justamente todo ese trabajo que nosotros los ingenieros le llamábamos de gabinete, es lo que hace una PMO y es lo que siempre me dediqué. Pero además del cambio de la experiencia en lo que era el tipo de trabajo, yo creo que el cambio más importante y que más impacta a todas las profesiones es el que tiene que ver con la finalidad y el concepto de para qué está una PMO en la organización. Cuando yo entré a trabajar al Banco Central, fue para dirigir la PMO que iba a construir el complejo turístico de Playa Grande. Entonces, yo me pasaba 4 días a la semana en el interior del país, supervisando las obras, dirigiendo, ubicando, haciendo todo lo que se hace en la oficina de proyectos cuando va al campo, en la parte en lo que respecta a supervisión y control del seguimiento del proceso. Y cuando yo llegaba a la oficina central, con todo mi trabajo bien hecho y feliz de todo lo que habíamos logrado y que estábamos a tiempo y en presupuesto y no sé cuánto y que los riesgos y que los vendedores, todo. Yo llegaba orgullosa del trabajo que habíamos hecho y siempre aparecía un economista que me decía, muy bien, ¿y eso en qué me ayuda a mantener la estabilidad de precios? Y a mí se me caía el corazón porque en los 4 días que yo había durado fuera de mi casa con mis hijos pequeños, con mi marido cuidando a los muchachos y mi mamá que me ayudaba, pues para la organización no tenía ningún valor porque no contribuía a la misión organizacional. Entonces ese es el segundo cambio importante en el que te puedo decir de esta evolución de lo que es el concepto de la PMO. Una cosa es hacer una PMO para un proyecto y puede ser que se termine con el proyecto, o porque tú eres una oficina proyectizada que lo que haces es proyectos solamente, como si tú tienes una compañía de ingenieros y lo único que construyes es vivienda. Perfecto, son proyectos. Pero otra cosa es cuando tú trabajas en una organización multifuncional, que tus proyectos tienen que estar alineados a la estrategia de la organización. Entonces ese es el cambio importante, el trascendente que ha dado la PMO a través de este tiempo. Kaplan y Norton lo vieron así, lo visualizaron así, ya para el año 85 ellos hablaban de esa oficina estratégica de gestión que no solamente se ocupaba del plan estratégico, de formular el plan estratégico, sino de buscar también el alineamiento dentro de toda la organización de lo que se iba a hacer para responder a esos objetivos estratégicos con el plan operativo y con el darle el seguimiento y luego retribuirle la información sobre lo que se había logrado con los proyectos implementados. Entonces yo creo que este es el gran boom y el gran concepto y el otro nivel que los que trabajamos en proyectos debemos subir en cuanto a lo que es oficina de proyectos. Muy bien. Primero quiero ver si me escuchan mejor ahora. Sí. Muchas gracias. Pues gracias a los que me pusieron la nota. Muy bien. Angie, que está también bien atenta. Isis, y en este aspecto de la evolución de la PMO y lo que ves a través del tiempo, que creo que lo ha resumido magistralmente Eunice,
¿qué cosas de su misión, la misión de la PMO, han ido evolucionando en el tiempo? ¿Cuál es su misión actual y cómo ha ido en ese crecimiento en la empresa, o más que la empresa, en la organización? Sí, mira, y ahí complementando lo que, o siguiendo en línea lo que decía Eunice, la misión de la PMO, quizás en algún momento cuando yo la conocí, muy al inicio de los 2000, sí, en la teoría de los libros siempre estaba el marco de referencia de la alineación de la ejecución de la PMO con relación a la estrategia de la organización. Y ese marco de referencia organizacional de venir en cascada de arriba hacia abajo, de donde los objetivos estratégicos se desprenden los proyectos y que esos proyectos estratégicos eran los misionales de la PMO. Sin embargo, la PMO en nuestro país se enfocó mucho hace 2 décadas atrás en lo que en ese momento podía hacer o que tenía que hacer, que era empezar a desplegar la cultura y las prácticas de dirección de proyectos. Y eran PMOs más de acompañamiento y en algunos sitios, inclusive dependiendo la cultura, eran más de control, de ir a medir el avance de los proyectos para de forma consolidada verlo hacia arriba, ver si estaban cumpliendo con la metodología, una forma de auditar. Y yo recuerdo que hubo un periodo en el que eso fue muy bueno, porque cuando yo monté la empresa, cuando montamos la empresa hace 15 años, yo tenía una presentación de ventas de nuestros productos y servicios y tuvimos que cambiarlo a donde había una introducción de qué era proyectos, qué era una PMO, qué era un gerente de proyectos, porque entrábamos a las organizaciones y tú estabas hablando un idioma que no se entendía. El primer lugar donde yo entré, que sí sabía de lo que se estaba hablando y que había un gráfico de Rita en su pared, fue en la oficina de Eunice, precisamente. Eso fue finales del 2008, Euni, cuando yo la conocí, que fui allá. Y en ese momento recuerdo que ya estaba la PMO de Banco Central, estaba la PMO del Banco de Reserva, estaba iniciando la del Banco Popular, pero como estaban en este tema de desplegar e implementar la metodología, estaban muy enfocados a las auditorías y los controles. Entonces hubo un momento en el que tú ibas a las áreas a preguntar por la PMO y nos veían como auditores, o sea, fue que llegó control interno y nos veían más como auditores que como departamento que aporta valor a la gestión de los proyectos, porque era que yo venía con mi checklist, dame el acta, dame el cronograma, dame el presupuesto, el proyecto está desviado, así lo voy a reportar para arriba. Y ese acompañamiento, esa asesoría de cómo las áreas, cómo ayudo a las áreas a que gestionen los proyectos, y que yo vi todo ese proceso en cómo en el Banco Central, por ejemplo, se hizo magistralmente, fue como la madurez que se fue pasando a finales de la primera década de los 2000. Luego vimos ok, ya eso no es suficiente, porque ya va viendo un despliegue, estamos dando ese acompañamiento, estamos dando ese soporte, ya inclusive los proyectos estratégicos la PMO le empezó a implementar, y entonces viene a esa parte misional de la que Euni decía, ok, entonces ahora, ¿cuál es el apoyo que estos proyectos le están dando a la estrategia? Y se empezaron a buscar soluciones, herramientas, indicadores, algunos más cuantitativos que otros más cualitativos o subjetivos, de cómo estos proyectos y cómo estos indicadores están apoyando a la estrategia. Y empieza entonces a verse el mundo de la gestión de beneficios,
y empieza entonces aquí a valorarse lo que es el business analyst o analista de negocio, que no es un puro analista financiero, sino que hace toda esa definición primera del caso de negocio o de los objetivos del proyecto y toda esa evaluación ex post posterior. Y ahora lo que yo estoy viendo es que las PMOs hay una fuerte ola con todo este tema de digitalización, de convertirse, y le están cambiando inclusive en algunas organizaciones el nombre, a oficina de transformación, donde tienen la parte de PMO que conocemos todos, de apoyo a la gestión de proyectos, de gestión de los indicadores de los proyectos, de la gestión de beneficio, pero tienen también toda la parte de transformación de la organización y transformación digital, donde vienen con toda una metodología de ideación y levantamiento de iniciativas más allá de las Heidi. O sea, tú oyes que ahora en vez de PMO se llaman OT. Y tú sientes o piensas que no es una PMO, es una PMO. Lo que pasa es que tiene unos servicios adicionales y como tú estás en ese proyecto de transformación y de querer cambiar esa visión de la PMO, no solamente viene a darte soporte, no solamente viene a auditarte, no solamente viene a hacer la gestión de los indicadores estratégicos para mostrarlo a la alta gerencia, sino también que se mete en la operación de la innovación, de identificar iniciativa, de levantar la información, de hacer de apoyarte en el caso de negocio, de hacer la planificación de alto nivel. Ya se hizo la secuenciación del proyecto, de vamos a priorizar, vamos a apoyarte en la ejecución. Ya la PMO se mete más en la operación de los proyectos y trabaja más de cerca con las áreas y llegan inclusive, he visto organizaciones donde en la PMO tienen especialistas por líneas o frentes estratégicos que van apoyando desde la concepción de esas ideas con unos esquemas de cadencia muy bien estructurados. Entonces, esta teoría, como bien decía Euni, siempre ha existido, o sea, no es algo nuevo que está ahora, pero sí es la evolución que hemos venido viendo en nuestro país y que cuando la veo siento muchísima satisfacción de poder ver, estamos cambiando el concepto de la PMO, no somos auditores, no somos de control, no somos de acompañar y la responsabilidad es del otro. Hay una responsabilidad compartida y una alineación a la estrategia al punto de que la PMO te acompaña a ejecutar la estrategia que ha sido su misión siempre. Lo que pasa es que asume unos servicios u otros. Entonces, la evolución que he visto en nuestro país, en las distintas organizaciones, está espectacular. Menciona Rosy que se está utilizando mucho el término de VDO, de Value Delivery Office. Eso es correcto. También se le conoce como Delivery Unit o unidad de entrega. Y al final, tú te das cuenta que es una PMO. Todo va a depender de lo que necesita la organización que en ese momento se haga. Wendy dice que la función principal es apoyar y acompañar en la gestión de proyectos, pero parte de lo que estamos diciendo es precisamente que no, esa no es su única función y no necesariamente es la principal, porque va a depender de la necesidad que tenga la organización. O sea, probablemente hay misiones dentro de una PMO que su función es dirigir ella misma los proyectos y no apoyar y acompañar, o que va a ir desde el levantamiento de la iniciativa y la conceptualización. Permíteme hacerles una pregunta en esta misma línea.
si yo estoy en una organización, en una empresa que no tiene una PMO o no ha creído que lo necesita, y me voy a entrevistar con la máxima autoridad de esa empresa, el presidente, el ministro, si es en una organización del Estado, un director general, el presidente de la compañía, ¿cuál es cuál es el valor? ¿Qué es lo que le vamos a decir a esa persona que le haga clic para decir, vamos a explorar el tema de la PMO? Si le hablo de proyectos per se, no lo va a entender en el lenguaje que él lo quiere entender. Pero ¿qué lenguaje necesito yo como profesional de proyectos para poder convencer a mi organización sobre la importancia de una PMO en cualquiera de sus tipos, ¿verdad? Depende de la madurez de la organización. Eunice, ¿qué palabras claves? Si es una organización del Estado a la que tú vas, esa organización por ley tiene que tener una PMO. Se llama Unidad de Planificación. Correcto. Aunque no se llame, o sea, porque era lo que decía Isi, se puede llamar SMO, SMP, SPP, PMO, lo que tú quieras. Pero hay una oficina que se tiene que encargar de la planificación estratégica y de la planificación operativa de la organización. Y eso lo establece la ley de planificación. Y la nombra como unidad de planificación. Y le da las funciones exactamente a sí mismo. Desde elaborar el plan, coordinar la elaboración del plan estratégico, divulgar el plan estratégico, preparar el plan plurianual de inversión y darle seguimiento y monitorearlo y controlarlo y después ¿se me escucha? Sí. Y después rendir los logros y la realización de esos beneficios que apuntalaron la justificación de la inversión de esos proyectos para llegar al logro de los objetivos de su misión y su visión. Eso en primer lugar. Si esa organización gubernamental no tiene esa unidad de planificación, pues tenemos que ir con la ley en la mano y decirle, mira, se necesita hacer esto porque esto lo manda la ley y tú tienes que hacerlo, ¿no? Porque además de eso hay que rendir cuentas a los otros sectores de planificación sobre ese desempeño. En cuanto a una empresa privada, eso depende del tamaño de la empresa, del tipo de la empresa y del negocio. Porque si es un negocio personal, pues lo más probable el dueño te diga, no, yo no necesito nada de eso. Yo hago plan estratégico, no, yo hago lo que tengo que hacer. O sea, yo siempre lo he hecho así. Pero cuando ya es una empresa privada que de dimensiones ya grande, ¿no? Que sea una empresa. Pues evidentemente hay que venderle la idea de la necesidad de que ese plan estratégico que ella tiene, o si no lo tiene, que hay que hacerlo, que ese plan se sustenta en proyectos. Si tú haces más de lo mismo en una mejora continua, permanente, de lo mismo que tú estás haciendo, vas a tener cada vez menos. O sea, la mejora continua tiene sentido cuando tu organización va mejorando para responder al cambio del entorno externo y de los cambios internos. Entonces, si tú quieres que tu organización esté vigente en cuanto a los retos y a la estrategia que ella tiene que responder para darle respuestas a esas oportunidades y amenazas que le presentan el entorno, pues necesariamente ella tiene que hacer un plan estratégico. Y ese plan estratégico, de la única manera que se lleva a cabo es mediante la implementación de las iniciativas que apoyan las estrategias que tú definiste. Entonces, si tú tienes esas iniciativas que hacerla o la estás haciendo y no estás controlando
el que esas iniciativas realmente te estén aportando el valor con el cual fueron diseñadas, pues estás perdiendo recursos porque tú no sabes si realmente ha habido un retorno de la inversión con esas iniciativas que estás implementando. No tienes control sobre ella, tú no sabes si de verdad eso era lo que necesitaba hacer el negocio o si de verdad resultó, o si resultó en parte y hay que hacer algo nuevo. Entonces, todo eso de ese control de beneficio de la realización de la inversión y la justificación en qué se invirtió el dinero y si se lograron los objetivos o no, es lo que hay que venderle a un empresario que no tiene planificación estratégica ni tiene planificación operativa. ¿Por qué tengo que hablar de planificación estratégica? Porque, como te decía, si voy a hacer mejora continua, además de lo mismo, la empresa va a perder vigencia. Y si voy a hacer mejora continua para responder a los cambios, todo cambio se implementa mediante un proyecto. Como se agrega valor a la organización, es mediante los proyectos. Yo agrego valor porque hago algo nuevo y obtengo algo nuevo. Lo paso a operación y en operación se generan los beneficios. Decía Einstein, y a mí me gusta mucho esa frase, el que me ha oído siempre sabe que la cito, que la definición de la locura es tú seguir haciendo lo mismo creyendo que vas a lograr algo diferente. ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces mejora continua además de lo mismo? Tienes que ser mejora continua para responder a los cambios. La estrategia es cambio. Y si hay un cambio para añadir valor a la organización que pueda responder y aprovechar esa oportunidad o responder a esa amenaza, tiene que ser mediante un programa o un proyecto. Ahí complementando lo que dice Euni, y porque hoy ha sido un día intenso y la primera reunión de la segunda reunión de esta mañana era con una pyme, precisamente, donde recién terminamos un proceso de reflexión estratégica y hoy reunimos al equipo porque ya habíamos acordado con el presidente de la compañía, porque tal cual como tú dices, es uno y tiene 5 gerentes. O sea, estamos hablando de una empresa que tiene 20 y pico de personas, pocas. Y su reflexión estratégica son como 12 proyectos para 2023-2024. Proyectos que la mayoría son proyectos pequeñitos. Y decimos, ¿necesito una PMO? No. Ahora bien, ¿qué fue lo que acordamos con el presidente? Necesitamos definir un esquema de seguimiento a la estrategia, a estos proyectos o acciones que se han definido, se necesitan para la estrategia y a la operación. Entonces vamos a tener unas reuniones de staff semanales, donde la primera es para darle seguimiento a los indicadores estratégicos, el primer martes de cada mes, a los indicadores estratégicos que ya estaban ahí. Cada gerente tiene unos indicadores que tiene que traer esos indicadores. La segunda y la cuarta del mes son de staff para la operación y alinearnos como equipo, y la tercera del mes es para ver los proyectos. Y dejamos una plantilla donde tiene los entregables completados, los entregables en proceso, lo del próximo periodo, decisiones que se tienen que tomar y los que ya se cerraron, cuál es el beneficio que han traído esos proyectos, o sea, qué logró y qué beneficio se ha traído. Y la gerente administrativa se va a encargar de tener eso en un Excel con el responsable, la fecha de inicio y fin esperada. O sea, algo muy artesanal y simple. Yo les pregunto, ¿ahí tenemos o no tenemos una PMO? El mismo staff ejecutivo está haciendo una PMO porque hay un líder para cada mini proyecto o plan de acción. Está la gerente administrativa que le está recordando que mensualmente tiene que presentar unos avances y unos indicadores. Y la semana que viene tenemos un taller de 4 horas para que ellos sepan cuáles son los pasos básicos que hay que dar, porque su tipo de proyecto no requiere más de ahí. Entonces, al final, una PMO se adapta a la necesidad que tiene la organización. Entonces, ahí le estamos dando seguimiento a los indicadores estratégicos donde cada líder lo está presentando y se está empoderando, a la operación del día a día y a los proyectos.
Resulta que el mismo equipo ejecutivo es la PMO, porque la estructura es tan plana como esa. Pero esta tarde, que salí corriendo de allá, probablemente algunas de ellas están aquí conectadas, vimos una PMO de, vamos a decirle, una empresa de una firma de consultoría, para no entrar en detalle, que ellos no sé, o sea, nos estamos dando cuenta de que nosotros necesitamos nuestra propia PMO, porque para lograr esta estrategia que hemos definido, si yo me enfoco nada más en los proyectos que implemento en los clientes y no me enfoco en los proyectos de fortalecimiento interno, estoy frita, me estoy poniendo el sombrero. O sea que si Ruiz y Estela están por ahí, prepárense que por ahí venimos, porque es la realidad. O sea, independientemente el tamaño de nuestra empresa, la PMO se adapta a lo que yo necesite, y su misión, como dice Euni, siempre va a ser apoyar a lo que la estrategia necesite. El nombre de PMO se cambió a Oficina de Transformación Delivery Unit, Value Delivery Office, y adopta unos nuevos servicios y unos cambios de método de trabajo, porque el proceso de transformación que estoy llevando a cabo amerita eso. O sea, mi proyecto de priorización y planificación de proyectos ya no puede ser 3 años. Yo necesito un método de cadencia más corto, de generación de ideas y de innovación más corto, y ese es el tipo de metodología que yo ahora necesito venga y me instale la PMO. Y es el acompañamiento que yo necesito de la PMO. Entonces la PMO antes no tenía que bregar tanto con design thinking, porque las ideas las traían las áreas, y la PMO lo que hacía era como ese acompañamiento y esa gestión posterior, y ahora te están diciendo el PMO, no, yo necesito tu ayuda desde la generación de ideas y la innovación. Y tú estás viendo que en el plan de formación de las PMO ahora tenemos design thinking, innovación y otra serie de cosas que, aunque los libros decían que lo debía tener, ahora es que lo estamos haciendo, porque ahora es que la organización lo está necesitando. Muy bien. Bueno, el tiempo va pasando inexorablemente. Así es Pero que... Miguel, perdóname, yo quiero apuntalar algo que Isis dijo. O sea, una PMO no es una definición de cajeta. Una PMO tiene que responder a la cultura y a la madurez y al tamaño de la organización y a lo que la organización hace, como ha explicado Isis. Eso me encantó, que destacáramos eso, porque pensamos que la PMO tiene que ser esto y tiene que tener esta función y tiene que hacer... No, 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 no. Lo primero es que no puede tener una metodología que le quepa a todo el mundo, ni una metodología que ni siquiera a los proyectos internos de ella sea común para todos sus proyectos. Tiene que responder a cada tipo de proyecto, a cada tipo de organización y a cada tipo de cultura y madurez organizacional. Totalmente. Y uno de los errores que cometemos muchas veces los profesionales es cuando entramos en el tema del concepto, porque nos enamoramos del concepto y nos olvidamos de la organización y del para qué, y de la razón de ser, y de cómo esto le aporta el valor a la organización y cómo demostrar el valor a quienes toman las decisiones en la organización. Ese es el Sino que tenemos que tener una PMO o tenemos que tener el proyecto o el manejo de proyectos porque es lo correcto de hacer. No solamente por eso, hay que poderlo hablar en el lenguaje y vestirse, ¿verdad? Con lo que la organización tiene y con lo que la organización necesita y son sus prioridades en un momento en particular. O sea que excelente la reflexión que ambas han traído sobre la mesa. En ese aspecto, quiero preguntarles, aunque creo que de alguna manera lo han ido tocando, pero en el día de hoy, en este momento que estamos en transformación digital de lleno, estamos en el tema de innovación, oficinas de transformación, evolución de PMOs a oficinas de transformación, necesidad de cambiar, ¿no? Esta nueva era del ChatGPT que ya convierte la información en algo universal para todos y que la capacidad de análisis o de saber hacer las preguntas se convierte ahora en las nuevas competencias. En esta nueva etapa, en este nuevo momento, ¿cuáles son los retos que tiene la PMO para seguir siendo un departamento, una unidad, una función de alto valor
para la organización? La digitalización y toda esta ciencia de datos y toda esta transformaciones tecnológicas, digitales, son bienvenidas en todo lo que es el quehacer de la PMO, porque de hecho somos siempre y hemos tenido siempre una cultura avanzada y una mentalidad de avance para todas las otras profesiones. Por eso fíjate que ahora mismo la dirección de proyectos es una profesión transversal a todas las otras profesiones. Y es por eso, es por esa capacidad de integrar, de abrirse. Entonces, como siempre digo, cuando todo esto llegue hasta el manejo de la totalidad de los datos a través de los sistemas, ¿qué es lo único que le queda a la PMO? ¿Qué es lo único que le queda al gerente de proyecto? ¿Qué es lo único que no puede hacer una máquina? ¿Qué es lo único que no puede hacer un sistema? Primeramente, el análisis de esos datos, que ya no tengo yo que hacer el cronograma y sumarlo y restar el presupuesto porque el sistema me lo da automático. Pero yo sí tengo que hacer el análisis. El análisis de lo que me entregan los informes con el análisis que espera la organización y con el análisis a futuro de lo que tengo como reto. Y la otra parte que tengo es las habilidades interpersonales. Eso nunca lo va a poder resolver ninguno de estos sistemas. Y los proyectos son personas. Y todo el que trabaja en esto de estrategia y proyecto trabaja con personas. Entonces, pues el reto que tenemos es esa parte que no hemos tocado, que es tan importante, que es la parte de la gestión del conocimiento, ¿no? La gestión de conocimiento de todo lo que trabaja en la PMO y de todo el que trabaja en dirección de proyectos tiene que basarse en esa parte del trabajo colaborativo y el de transmitir la información y las lecciones aprendidas y la retrospectiva y todo, que no se quede y que esa parte humana del trabajo colaborativo, de la resolución de problemas, del pensamiento crítico, del pensamiento estratégico, sea lo que desarrollemos nosotros como personas. Las máquinas van a estar ahí, los sistemas van a estar ahí, nos van a ayudar. Nosotros tenemos que saber cómo utilizamos la información que ellos nos aportan, pero esa parte es nuestra, la parte del análisis y la parte de trabajar con la gente y de transmitirle esa información a la gente. Eso no nos lo pueden quitar ellos. Excelente. Gracias, Euni. Isis. No, en esa misma línea, cambios que sí hemos podido ver es que, bueno, el primer software de gestión así que vimos a principios de los 2000 fue Project Server. Y adquirir Project Server era todo el dinero del mundo y un poco más. Y la configuración e implementación de eso era larga y costosa. Ahora ya a medida que ha ido evolucionando, pues tenemos soluciones de gestión de proyectos que son mucho más amigables y que volvemos a lo mismo. Dependiendo del nivel de complejidad que necesite la organización, tú vas a utilizar una cosa o la otra y vas a utilizar la versión gratuita o la versión pagada. O sea, tú tienes soluciones como ClickUp, tú tienes soluciones como Asana. Hay algunos que con Planner y con Trello, porque los proyectos que manejan son puro ágiles, los equipos son poquitos, los requerimientos son poquitos, se manejan súper bien, pero si tú tienes un proyecto que tiene cientos de requerimientos, Planner explota como un cohete, porque ya tú tienes que irte a la versión pagada de Project for the Web. O tú tienes proyectos más complejos donde tienes múltiples equipos que tú quieres que participen y tú quieres ver toda la gestión de portafolio, entonces ya tú tienes que pensar en Clarity, en Project Online, en Monday, en Gantt, que es otra, Gantt o Gantt, no me acuerdo ahora, que son
de las grandes para llevar la gestión de proyectos y la gestión de portafolio. Y lo mismo para el tema de los indicadores. En virtud de lo que necesite la organización, yo probablemente necesito otro tipo de dashboard y de reportería por Power BI o por algunas de estas soluciones para ver ciertos indicadores de los proyectos. Pero hay organizaciones que quieren irse no solamente a la gestión de los proyectos y el manejo de las restricciones, sino que quieren irse hasta la gestión de beneficios. Y entonces ahí, como dice Euni, entran todas las soluciones de data science que hay para llevarlo desde el caso de negocio hasta los beneficios posteriores. Pero la realidad es que Excel, tú entras a Excel y le das templates, y hay un template que se llama Gantt en Excel, que si eso hubiera existido hace 20 años, cuando arrancamos hubiera sido un éxito, y yo lo vi el otro día, y yo, pero para el que no tiene nada, puede armarse un Gantt en Excel donde ya viene con su dibujito y su cosa, todo hecho, que tú nada más le entras los insumos. O sea, que igual, dependiendo la necesidad, dependiendo los recursos, hay N soluciones que se pueden utilizar. Pero tal cual como dice Euni, lo más importante al final, si nos vamos al gerente del proyecto, no a la PMO, no será la parte dura de los procesos de dirección de proyectos, sino la parte humana. O sea, el hacer que la gente me siga para lograr los resultados del proyecto. Y por eso, si hay algo que a mí me encantó cuando vinieron los dominios, es ver la división de dominio de los procesos, personas y el entorno empresarial. Y cuando lo vi para el examen, ver el nivel de importancia que se le daba al dominio persona, que es el 42%. Porque por más que tú te sepas la teoría de los procesos y las prácticas, si las competencias no las tiene, no hay forma de que el proyecto salga. Por más práctica, por más metodología, por más proceso y por más sistemas de gestión que tenga la PMO, si los gerentes de proyectos no tienen la competencia, el proyecto no va a salir. Excelente. Aquí les preguntaría, en las PMOs que ustedes han visto en su experiencia, algunos elementos de fracaso de PMOs, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que haya PMOs que hayan sido, por lo menos en cierto momento, en cierto aspecto, no hayan tenido el éxito que en principio se quería, o haya sido hasta un fracaso de devolver la decisión? ¿Se han encontrado con este tipo de experiencias y pueden identificar qué cosas son las que han fallado en esas PMOs? Del libro te lo puedo contar, pero voy a empezar con una frase de Josefina Pepín que me encantó porque tiene que ver con lo que estábamos hablando y tiene que ver con lo que estás preguntando. Dice Josefina que la PMO no es una bolsa mágica del gato Félix, tiene que adaptarse a la organización, no puede ser una caja igual para todos. O sea, uno de los temas citados por los autores gurú en materia de PMO, primero es ese. O sea, tú no puedes querer una metodología para todo el mundo ni para todas las oficinas. Como hablábamos anteriormente, tiene que responder a la cultura y a la madurez y tiene que ir avanzando con ese desarrollo de la madurez de la organización. Hay otro tema básico para que una oficina de proyecto pierda vigencia y es que se concentre en ser la fábrica de papeles de que tú me entregas el presupuesto, alcance, costo, yo no veo más nada, yo lo único que veo es que tú cumpla con las plantillas y lo que tiene que hacer y yo te exijo y te audito y estás mal. O sea, yo no sé si te está generando valor o no, pero están llenas. Y sí, y me lo estás entregando y me lo tienes que entregar. Y si no te me lo entrega, te acuso con mi papá. O sea, ¡ay, qué pesadilla! Eso se llama una PMO pesadilla. Exacto. Entonces, si te vas por ese lado, inmediatamente vas a perder no solamente vigencia por la parte de las personas que trabajan contigo, sino también
porque no estás mostrando el valor, te estás concentrando en los formularios, no en la entrega de valor. Hay otra forma también que he visto en los libros de fracasar PMO, y es que se vuelven oficinas secretariales. Minuteros. ¿Cómo es? Minuteros. Toman minutos para las reuniones. Entonces, las minutas de las reuniones. O sea, cosas que no agregan valor. O sea, usted una oficina de proyecto, usted tiene, lo que usted vaya a hacer, tiene que añadir valor a la organización y al proyecto. Tú sí le puedes decir al gerente de proyecto, óyeme, tiene estos incidentes, ¿cómo te puedo ayudar? Y coordino con otro departamento, coordino con otra área, coordino cosas que tú tengas que hacer que no te has podido poner de acuerdo con otra área de la organización, y yo sirvo como intermediario. Entonces, para eso sí es una oficina de proyecto, no para ser secretaria del gerente de proyecto, de hacer las cosas que no le gusta hacer, no. Entonces, ese es uno de los tipos de fracaso. Y también hay otro tipo de fracaso, el que yo quiera tener los directores de proyecto en mi oficina. Si mi organización no es una organización proyectizada, yo no puedo tener todos los directores de proyecto dentro de la PMO. ¿Por qué? Porque el director de proyecto de cada área, de cada función, es el que sabe cómo es que se va a hacer el proyecto. Él no sabe de proyecto, él sabe lo que él tiene que hacer. Quien sabe de proyecto somos nosotros. Entonces nosotros, por eso le decía ahorita de esa transmisión de conocimiento al director de proyecto para que pueda ejecutar el proyecto de acuerdo a lo que se haya definido como estandarizado de buenas prácticas dentro de la organización. Y entonces ahí yo le doy ese apoyo. He visto también otros casos de oficinas de proyectos que eran tipo control y que cambió la administración y de momento quisieron hacerse oficinas directivas, pero la cultura no estaba preparada para eso y tampoco tenían todos los conocimientos para hacerlo, y también fue un fracaso. O sea que básicamente en mi experiencia personal no lo he visto, pero es lo que citan los libros, es lo que citan los autores de los fracasos de la oficina. Hay un último aspecto que quiero nombrarte, que también es de otra gurú de oficinas de proyectos, que es Monique Aubry, que ella te dice que no puedes empezar la oficina de proyectos si no tienes el apoyo de la alta dirección. O sea, si tú intentas iniciar todo esto dentro de tu organización y no cuentas con el apoyo de la alta dirección, pues no vas a poder a conseguir nada, porque la gente no te va a responder y también vas a fracasar en tu esfuerzo de hacer la oficina de proyecto. Así es, y tal cual como tú dices, o sea, lo que has leído, Euni, es lo que me ha tocado, es lo que me ha tocado vivir tal cual, o sea, tal cual. ¿Qué me ha tocado vivir que no mencionaste? O sea, adicional a lo que dijiste, las cosas que a mí más me ha tocado vivir es el exceso de documentación. Y ojo, que esto no quita el que la PMO pueda tener disponible una batería de plantillas para todo lo que se ocurra. Ok, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, que para el banco nosotros hicimos una plantilla de registro de capacitaciones, que eso hay que hacerlo para todos los proyectos, se necesita, no, pero hay un proyecto que lo requiere porque necesita llevar el control de las capacitaciones porque es un insumo para el Departamento de Recursos Humanos que lo pide, porque por política de recursos humanos hay que llevar un control de eso. Entonces, ahí sirve. Y yo le puedo llevar a otra empresa el registro de capacitaciones para que lo use. Sí, pero ese no es de los documentos que tú vas a usar siempre, sino es que si se necesita, tú lo tienes ahí. Pero no es que yo como PMO te lo voy a exigir. Y ojo, que con esto que estamos diciendo no significa que la PMO no va a medir, ni significa que la PMO no va a auditar. O sea, la PMO tiene que hacer su proceso de auditoría de vez en cuando, o sea, de manera recurrente, pero lo tiene que hacer con una misión.
la misión del por qué, la razón de por qué existe la auditoría que hace la PMO de validar si los proyectos cuentan con la documentación mínima requerida es, por un lado, por la información y los registros históricos de los proyectos, pero también y sobre todo para medir de alguna forma si las prácticas de dirección de proyectos se siguen utilizando, si el despliegue ha continuado y si el uso de estas prácticas está apoyando al éxito de los proyectos y a la mejora de la dirección de proyectos. Por lo cual esa auditoría, más que para decir, como decía ahorita, mira, papá se quemó, es para poder retroalimentar y poder hacer notar, mira, estas prácticas no la estás utilizando y eso se está reflejando en el resultado de tu proyecto, porque fíjate la desviación que tienen las restricciones y fíjate que no estamos pudiendo medir los beneficios, porque al final el uso de las prácticas de proyecto la hacemos no para cumplir con los requerimientos de la PMO, sino para generarle valor a la organización, y ese valor es la mejora en el éxito de los proyectos a medida que vamos mejorando las prácticas de dirección de proyectos. Entonces, la segunda que tú mencionaste que he visto mucho es que la PMO participa, o sea, ni audita ni da apoyo de ayudarte a hacer sombra, de mentoría, de enseñarte las prácticas de dirección de proyectos, sino que te acompaña para tomar minuta. Entonces, te lo dicen así mismo, la PMO es un departamento de secretario. Que yo lo tengo ahí para que me tome la nota y me recuerde las acciones de los proyectos. Eso es responsabilidad del gerente del proyecto. Entonces, la PMO o gerencia los proyectos o apoya a quitar las piedras y trabas del camino al gerente. Exactamente. Pero no está hecho para tomar minutos. Y la tercera es que como no se tiene esa claridad de qué es la PMO, para qué existe la PMO, cuál es el valor que me trae la PMO, y yo entiendo que la PMO existe es para tomar minuta de reuniones, para darle seguimiento a los indicadores y los controles y hacerme un reporte consolidado y ver si tiene toda la documentación del proyecto, pues entonces lo considero un trabajo tan clerical que las personas que participen, o sea, que conforman la PMO, no siempre cuentan con los conocimientos, la experiencia y las competencias necesarias, porque la alta gerencia no está clara de cuál es la misión de la PMO. Entonces, cualquiera ocupa el puesto, porque como es para darle seguimiento al trabajo que otro hace, como es para tomar minuta y darle seguimiento a las acciones de esa minuta, y como es para consolidar en una sola hoja lo que ya otra persona pasó, pues solo puede hacer cualquiera que tenga cierto conocimiento básico de Excel, Word y PowerPoint. y entonces ese saber de ahí tiene que conocer de dirección de proyectos, tiene que conocer de planificación estratégica, tiene que conocer de transformación, de innovación para aportar en los procesos. Tiene que saber de gestión del cambio, tiene que saber de gestión del beneficio, tiene que tener ciertos conocimientos básicos financieros y tiene que tener las competencias para trabajar con la gente y hacer que las cosas sucedan. Muchas veces tenemos ceguera con relación a este conocimiento que hay que tener. Y es una de las razones por las que a veces también fracasan las PMO. Precisamente aquí, con esta, nos acercamos a la hora final de nuestro panel y has tocado el punto con que queríamos precisamente concluir. Tiene que ver con ese plan de carrera que deberíamos tener en los profesionales que estamos ligados a la PMOs o que queremos desarrollarnos en las PMOs, en las organizaciones, ya sea implementándolas o estando trabajando en ellas. Has mencionado una combinación, Isis, entre competencias técnicas y competencias de habilidades poderosas, más que habilidades blandas. Y si pudiéramos delinearlas para como tomar esas notas, ustedes hablaron de gestión del cambio,
de habilidades de comunicación. ¿Cuáles serían ese plan? Y yo te diría que hasta qué certificaciones pudiéramos perseguir para prepararnos de manera efectiva para formar parte o liderar una PMO. ¿Tú o Joyce? Si me hubieses dicho de la pregunta, te hubiera presentado un slide que tengo, que yo le llamo Yo como proyecto. Yo como proyecto es una conferencia que he dado varias veces, donde te explico que la carrera de dirección de proyecto no es dirección de proyecto y se acabó, sino que tú vas avanzando en la experiencia y en la madurez y vas pasando de nivel, como hablábamos al principio, Miguel, de que ya yo no solamente sé de proyecto, yo soy experta en cronograma, en riesgo, ya puedo hacer Agile, ya hago programas, tengo más experiencia y puedo dirigir programas y inclusive ya tengo experiencia de toda la estrategia de la organización y de toda la dirección de proyectos y para qué sirven los proyectos y ya me puedo especializar como analista de negocio. Y luego tengo la experiencia de haber manejado varios programas durante 8 años, 10 años y puedo pasar a ser el director de portafolio de la PMO. Es una carrera. O sea, no nos creamos que la dirección de proyectos es me certifiqué de PMP o de CAPM y se acabó, o de Agile y se acabó. No. Es una carrera donde yo puedo ir desarrollando con el tiempo cada uno de esos conocimientos que debo ir adquiriendo hasta ser el director de la oficina estratégica de proyectos de la organización, hasta ser el CEO de estrategia. O sea, y eso es dentro de la dirección de la oficina de proyectos. Y no solamente tiene que ver con las certificaciones que puedo ir adquiriendo durante mi carrera profesional trabajando en la PMO. Dentro de la PMO pueden haber roles también diferentes, de líder de riesgo, de líder de cronograma, de líder de estrategia, de líder de gestión del cambio. O sea, son diferentes posiciones que se pueden conformar, que no es simplemente, yo soy un gerente de proyecto y estoy aquí. No, entonces se puede dividir el trabajo para hacer inclusive que tú seas el gestor del conocimiento para la transmisión a toda la organización de lo que es la dirección de proyectos y cada uno de estas cosas que estamos hablando. Y eso es a nivel de la PMO, pero también a nivel de la organización, de los directores de proyectos que están allá afuera. También yo puedo hacer una carrera profesional de eso y tú comenzar como analista de proyectos y seguir como gerente de proyectos y luego seguir como gerente de programa. O sea, hay una carrera que se puede, según la madurez de la organización, que se puede ir desarrollando en todo lo que es el trabajo del día a día. No podemos pensar que ya soy gerente, ya soy PMP y se acabó. No, más para adelante hay más cosas que podemos seguir creciendo. Hay una pregunta en el chat que quiero aprovechar para comentarla. Dice Yanderi, que la PMO debe procurar espacios comunes para dar visibilidad a los avances de los proyectos, a los líderes de los diferentes proyectos y patrocinadores. Sí, eso es cierto y es parte de lo que Isi y yo hemos estado comentando. O sea, cuando se hacen los informes de avance de los proyectos, cuando se hacen las presentaciones de por dónde va la gestión estratégica, pues ahí están los líderes de proyectos y justifican lo que hicieron y lo que no hicieron. O sea, eso debe ser parte del día a día, porque si no hay ese seguimiento continuo y si no hay esa participación, esa integración, pues que solamente los directores lo sepan, no todo el mundo tiene que saberlo. La clave del éxito son dos de la oficina de proyectos, es la transparencia y para eso va la comunicación. ¿Y en qué te puedo ayudar?
¿Cómo puedo ayudarte a resolver, a que tú hagas tu proyecto adecuadamente? Ahí para finalizar y complementar la pregunta que comentaba Miguel, quiero aportar ahí porque justo precisamente para un par de OTs, para usar el lenguaje de ahora, con el que estoy trabajando, me tocó diseñarle un plan de desarrollo, un plan de formación y capacitación y de inducción para las personas que iban a estar trabajando en estas nuevas oficinas de transformación. Y ahí nosotros incluimos desde los fundamentos de dirección de proyectos y agilidad, ¿verdad? O sea, y como dice Euni, las personas de la PMO no se pueden quedar en los fundamentos. Lo ideal es, porque en la PMO no tienen que ver como expertos. Entonces, las certificaciones del PMI tienen una gran ventaja con relación a muchas otras certificaciones, y es que te miden no solamente conocimiento, sino que te miden experiencia. Entonces, cuando tú estás diciendo, él es PMP, tú estás diciendo, él tiene por lo menos 3 años de experiencia, porque uno de los requisitos que tiene el examen para tú aplicar es ese, y el 75% de la pregunta del examen son situacionales. O sea, que si pasaste el examen, experiencia tienes, empírica o utilizando la teoría, pero experiencia tiene. Las diferentes certificaciones que se necesitan dependiendo de la tipología de proyecto que estamos manejando y dependiendo la metodología que vaya a usar la organización. O sea, si vamos a utilizar Scrum, pues la de Scrum Master, la de Product Owner, pero si vamos a utilizar otro tipo de práctica, me voy a desarrollo, entonces tú tienes las certificaciones de XP, tienes las de Lean o tienes las de Discipline Agile, de las diferentes de Discipline Agile del PMI. Pero en la PMO, o todos o algunos tienen que tener los conocimientos de Business Analysis para la parte de la gestión de beneficios que estábamos hablando. Entonces, todo ese tema de tanto de caso de negocio para la formulación del proyecto, como la parte de levantamiento de priorización y gestión de requerimiento y la gestión de beneficio post, es un conocimiento que también debemos tener en la PMO. Con estos temas de transformación que se están viviendo y que se le está pidiendo a la PMO de ayúdame y hazte cargo de esto, porque los proyectos ya no es una vez al año que surgen, sino que tenemos que tener una incubadora de generación de ideas de proyectos, porque si no, como decía Eunice, nos quedamos en un status quo que no aguanta un año mantenerse en ese estatus. Entonces ahí vienen los conocimientos que hay que tener de los procesos de innovación, desde los conocimientos de resolución de problemas, design thinking y todo el tema de idear y prototipar, ¿ok? Pero también esto con un pensamiento estratégico. Entonces, conocimiento de estrategia y de priorización y gestión de portafolio también debemos tenerla. Y del lado ya más blando, de cara a la competencia, pues todas las competencias que hemos hablado, ¿verdad? O sea, de liderazgo de servicio, servant leadership, como le dicen en el PMI, de comunicación efectiva y conversaciones estratégicas, de coordinación de acciones, de orientación a resultados, de retroalimentación y trabajo con equipos de alto desempeño, de facilitaciones de sesiones de trabajo. O sea, son competencias que también tenemos que desarrollar. Entonces, me gusta mucho lo que Euni decía de yo mi proyecto, porque muchas veces nosotros esperamos a que la organización en la que trabajamos sea la que nos capacite. Y al final esa es una misión personal, donde definitivamente yo como colaborador espero que la organización me apoye en parte de eso, pero yo no puedo hacer que mi carrera dependa de la organización, sino que yo tengo que poder identificar en virtud de mis roles y mis aspiraciones y lo que yo quiero, hacia dónde yo me quiero desarrollar,
cuáles son las diferentes cosas en las que yo me quiero capacitar, informal o formalmente, porque hay muchas de estas cosas que puede ser buscando un mentor. Hay muchas de estas cosas que son con talleres cortos en Coursera o en cualquier otra plataforma, pero también hay otras en las que yo me quiero profesionalizar y ya me voy por educación continua o ciertas certificaciones para formalizar mi conocimiento y profundizar cada vez más. O sea que esa parte del autodesarrollo y poder hacer esa autoevaluación de si estos son los conocimientos y estas son las competencias en una escala del 1 al 5, yo estoy aquí, entonces yo priorizo y estas son las cosas en las que yo me quiero capacitar en el próximo año, 2 años, lo que sea. Voy a añadir algo que fue mi conferencia del año pasado en Nuevo León. ¿Qué tan lejos quieres llegar profesionalmente? Si vas a crecer, tienes que hacerlo de manera intencional. O sea, tienes que ponerte, hacerte el plan de cómo es que lo voy a desarrollar. O sea, y es tu plan de carrera. Y tienes tú que planificarlo y asumirlo. ¿Tú le echas gasolina a tu carro para ir a trabajo? Sí. Entonces, si tienes que echarle conocimiento de tu dinero también a tu cerebro para seguir trabajando, pues hazlo también. No quiero terminar sin un concepto que es para mí sumamente importante en este tiempo de el trabajo ágil, ¿no? Que es la seguridad psicológica. La seguridad psicológica es el comportamiento que debe tener una organización en no abochornar a cualquier persona cuando se le ocurre una idea. Usualmente antes tú estabas en un grupo y decía tal cosa y se te volteaba uno y te decía, ¿y cómo a ti se te ocurre eso? Y tú más nunca volvías a decir nada. Entonces, en este tiempo de agilidad y de cambio, debemos ser respetuosos de las ideas de los demás y en todo momento asegurar que esa seguridad psicológica sea respetada y no sea un obstáculo para el desarrollo de los compañeros dentro de la organización. Todas las ideas debemos recibirlas y discutirlas con toda la madurez del mundo, sin que nadie se sienta a menos, porque si no, el cambio no se va a dar. Si no, la mejor idea del cambio yo la puedo tener, pero si me van a dar, yo no sé si me van a dar un boche, entonces me callo. Entonces ese era el otro concepto que quería, además de la transparencia y el servicio, que quería dejarle. O sea, ser respetuoso a todo lo que es la seguridad psicológica de nuestros compañeros. Excelente punto, Euni. El proyecto Aristóteles de Google descubrió ese concepto, más bien lo llamaron así, y es la razón por la que algunos equipos eran mucho más productivos que otros, precisamente esa seguridad psicológica. Y le agrego a estar listo a escuchar ideas de los demás sin descalificar, a la seguridad psicológica que un equipo te permita decir yo no sé, me equivoqué o necesito ayuda, sin que nada de esto sea usado en tu contra. Claro. Eso hace que un equipo realmente prospere y brille, porque las personas saben que tienen esa seguridad para construir juntos. Excelente, qué bueno que lo pones al final de esta conversación para dejar también ese ánimo en todos los participantes. Yo quiero concluir dándole las gracias a ustedes dos. Ha sido una excelente participación, creo que ha sido muy, muy productivo. Me encantó las exposiciones de ambas, y darle paso entonces a nuestra host del PMI, Heidi, para que... Primero, gracias, Neco. Gracias, Neco, por habernos guiado. Y Sisteamo, gracias por estar aquí siempre conmigo. Y al PMI de República Dominicana, muchísimas gracias. Y yo quiero darle un abrazo fuerte, fuerte, fuerte que nos una a todos. Desde México hasta Uruguay, que había gente, pues, a todos, desde aquí, desde República Dominicana.
Muchísimas gracias a todos también de igual forma. Gracias a Miguel, cariñosamente el baby, y gracias y muchas gracias también a Euni. Para mí siempre un honor compartir el espacio contigo, ese cariño y ese amor, tú sabes que es mutuo y yo y tú para mí siempre mi madre y mi mentora, a quien quiero y amo muchísimo. Así que muchísimas gracias a todo el equipo del PMI, a todos los voluntarios. La verdad es que a mí se me aguan los ojos cada vez que yo veo estos eventos y veo estos niveles de audiencia, que cuando empezamos eran 20, 15 y ahora ver todos estos números y verlos a ustedes y ver tanto voluntario, la verdad es que se me llena el pecho de orgullo de verlos a ustedes tan entregados trabajando y saber y ver que continúa fuerte nuestro capítulo. Tú sabes que los proyectos son hijos de uno, ¿verdad? Y ese capítulo es tu hijo también. Y la verdad es que está en manos espectaculares. La verdad es que lo que hemos visto suceder, la verdad es que muchas felicitaciones, chicos. El trabajo se ve bonito desde aquí. Bueno, las gracias entre ustedes y de nuestra parte. Me imagino que si pudiéramos habilitar todos los micrófonos de todos los participantes, todos estuvieran diciendo gracias, 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 gracias. Lo pueden hacer vía emoticones, ¿eh? Lo pueden hacer vía emoticones y ellos lo reciben igualito. Nosotros en el PMI Capítulo República Dominicana demasiado honrados con la presencia de los tres, de Eunice, de Miguel Neco y de Isis de la Rosa, de esta tremenda participación y todo lo que nos han nutrido a nivel de PMO. Creo que toda la participación que hemos tenido hoy y que aún está retenida hasta el momento de hoy ha sido por lo interesante que ha sido el conversatorio y los grandes aportes que nos han dado a todos. Aprovecho antes de dar algunas informaciones, de darle la bienvenida y la presentación a nuestra junta directiva en pleno, que está también como participante de este panel, nuestra presidenta Silvia Basilis, nuestra vicepresidenta de finanzas Wanda de Jesús, nuestra vicepresidenta de membresía Milena Milanova, nuestro vicepresidente de programas Hugo Martínez. Dentro de nuestra junta también tenemos a Isis de la Rosa, Miguel Neco, Ángela Méndez, nuestros pasados presidentes, y también a nuestros champion de comunidades, Federico Montero de la comunidad Universidades, José Durán de champion de la comunidad PMO, dueña de este evento, María Angélica, champion de la comunidad de la construcción, Sandra Camacho, directora de voluntariado, Shirley de la Cruz, directora de marketing, y su servidora, directora de educación continua. Gracias por estar aquí, por compartir, por ser esos líderes que reciben esas flores de nuestros panelistas del arduo trabajo que están realizando dentro del capítulo. Adicional a eso, a esa información, queremos compartir unos cuantos eventos que vamos a tener próximamente y que son también de suma importancia para nosotros, empezando con nuestro niño mimado, nuestro Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, este año denominado Project Transformation, porque buscamos la transformación de nuestra nación. Este es nuestro 13º congreso y será realizado del 28 al 30 de septiembre en Punta Cana, en el Hard Rock Hotel. Todos deben participar de él. Buenísimo. Vamos a tener más de 20 conferencistas. Tenemos ya nuestros keynote speakers seleccionados. Tendremos a Pablo Lledó, Ricardo Vargas, entre otros que van a ser de ese congreso 1A. Tendremos también el próximo sábado nuestro segundo simposio de la construcción, Impulsando el Futuro, donde la comunidad de la construcción se dará cita
en el Hotel Jaragua, un evento que será de día completo. Empezamos desde 9 de la mañana, 8:15 el registro, hasta las 7 de la noche. Tendremos también nuestro evento, taller Lego Serious Play para el sector gobierno el 3 de agosto, también en el Hotel Jaragua, que es nuestro segundo summit de la comunidad gobierno. Tendremos el día 12 de agosto nuestro summit de zona norte para los que pasan del peaje hacia la zona norte. Summit Zona Norte, primer summit de dirección de proyectos, proyectizando la zona norte. Este va a ser realizado en el Hotel Gran Almirante. Y por último, pero no menos importante, a nivel de eventos, tendremos nuestro summit de comunidad TIC, proyectizando la innovación, que será realizado el 21 de octubre. Así que démonos cita en todos estos eventos, donde también tendremos muchos expertos en cada una de las áreas. Ahora queremos presentar al equipo que hace posible que este evento sea realizado. Por parte de Educación Continua tenemos a Stephanie Beliar, que está también dentro del evento y ha estado realizando los procesos de registro. Importante que se realice a través de la página web para que puedan recibir tanto sus certificados como los PDUs correspondientes a este evento. Pamela Cruz, quien trabaja desde el área de back office de todos los eventos. Adicionalmente, tenemos por acá a nuestros líderes de la comunidad PMO, que son los dueños de este evento, José Durán, quien es nuestro champion de la comunidad PMO, y los voluntarios Patricia Tejeda, Marian Briceño, Juan Castillo, Israel Molina y Priscila Cantillo. En el chat, no menos importante, vamos a incluir el link para nuestra encuesta. Aunque nuestro evento está muy bueno, es importante para nosotros recibir esa retroalimentación que nos ayuda cada día a mejorar nuestros eventos. Y por esto es que es de suma importancia que nos ayuden completándolo. Estaremos colocándolo en el chat del mismo, para los cuales durante el cierre del evento les dejaremos unos minutitos para que puedan acceder y descargar la encuesta. Queremos agradecer a todos por su participación, por haber venido y estar con nosotros en este evento, por estar hasta las 8:29 horas República Dominicana y por hacernos felices con su presencia. Si tienen alguna preguntita adicional que no hayan colocado durante el chat y que entiendan de importancia, pueden hacerla en este momento. Ya colocamos la encuesta en el chat. Les damos la palabra. Parece que quedó todo clarísimo. Bueno, pues, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por su presencia. Nos preguntan por acá el link para el certificado. El certificado se envía automáticamente a todos los que se han registrado a través de nuestra página web. Es importante que hagan ese proceso de registro en nuestra página web y los certificados le van a llegar de forma automática. Exactamente, Stephanie, tanto certificados como PDUs. Buenas noches a todos. Placer tenerlos por aquí. Que pasen una linda noche. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.
Gracias.